Buenas tardes, compañeros, compañeras. Les damos la bienvenida a nuestra sesión número 8 del curso introductorio al capital. La sesión que tenemos hoy está titulada El proceso de circulación del capital, la metamorfosis del capital y su ciclo. La idea es que, como hemos venido trabajando, podamos pues tener en este momento la exposición del compañero profesor Alberto Maldonado y que al final pues tratemos de conversar, dialogar alrededor de preguntas, cuestionamientos, críticas y comentarios sobre lo desarrollado en esta y pues por supuesto en el curso de las sesiones. Les pedimos excusas por la tardanza, estábamos teniendo una serie de problemas con la transmisión, pero no siendo más, pues podemos arrancar, Alberto. Entonces bienvenido y gracias a todos y todas por la asistencia y por la espera. Muchas gracias, Sergio. Bueno, menos mal se pudo resolver rápido el problema. Buenas noches a todas y todos. Hoy vamos a mirar algunos aspectos del tomo 2 del Capital. Antes de entrar en materia, quería completar algunos elementos en términos de la ilustración de algunos temas de la sesión pasada. Augusto preguntó la vez pasada sobre el tema de la reproducción ampliada, sobre el tema de... Y creáramos rápidamente unas cifras sobre esto, muy rápido, con cifras del DANE, más o menos las mismas cifras que hemos venido mirando en algunas sesiones anteriores, en las cuales se ve algunas tendencias que permitirían decir que los elementos generales que Marx planteaba ya en 1867 sin conocer a Colombia se pueden observar en la Colombia de hoy. Los datos del DANE nos muestran que el Producto Interno Bruto crece. Acuérdense, el Producto Interno Bruto es la producción nacional menos lo que sería aproximadamente el capital constante. El DANE lo denomina consumo intermedio en las estadísticas que produce. Es decir, si uno mira un periodo en Colombia, ha venido creciendo, aumenta la producción de mercancías, aumenta el producto por habitante. Digamos, es una idea que se observa a lo largo de un periodo, en este caso desde el año 2000, se puede mirar en periodos más largos en la, en la historia económica colombiana. Entonces, ahí ustedes tienen para distintos años el Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto por habitante está dividido también en precios corrientes, en precios constantes, están las tasas de crecimiento, y lo que uno observa es, si uno se fija en la mitad, en los precios constantes de 2005, y las tasas anuales de crecimiento, el producto crece, en ese periodo crece todo el tiempo. La experiencia colombiana, salvo en un año de la pandemia y salvo un par de años a finales de la década del 90, siempre ha crecido la producción colombiana, pero varía. Algunos años crece mucho más que otros. Por ejemplo, en un año casi llega al 7%, en otro año en esta serie es apenas el 1,7%. Es decir, no es un crecimiento homogéneo, es un crecimiento que oscila, pero siempre ha crecido. En promedio no es un crecimiento muy grande, en promedio es un crecimiento que algunos analistas, historiadores, José Antonio Campo en su libro Historia Económica de Colombia, dice que es un crecimiento mediocre, pero hay crecimiento. Y lo mismo ocurre con el Producto Interno Bruto por habitante. No es un crecimiento maravilloso, no es el crecimiento de China, no es el crecimiento que ha tenido Corea, pero hay crecimiento. Esto es una mirada todavía sin entrar en un detalle de las categorías que hay de fondo detrás de estos datos. Lo que les interesa a los capitalistas es que haya excedente bruto de explotación, en las palabras del Dani, es decir, que haya plusvalor. Y todos los años se produce el plusvalor, todos los años. Esta es una tabla que les he mostrado ya varias veces. Todos los años se produce una gran masa de plusvalor. También varía, obviamente, también tiene unos cuales crecen más que en otros, pero todos los años en la economía colombiana crece. Tengo en cuenta cuando miremos más adelante, hay una sesión pensada para hablar de la crisis,
cuando se habla de la crisis y que la economía colombiana está en crisis y se dice también de la economía mundial, pero las cifras muestran que siempre hay crecimiento en el caso de la economía colombiana. Mediocre, pero siempre hay. Desde la perspectiva de la creación del plusvalor, también se genera todos los años una masa enorme de plusvalor. Entonces, digamos, es bueno tenerlo en cuenta como un referente. Y hay unos cambios, hay unas variaciones en unos aspectos fundamentales de la acumulación de capital. Aumenta el número de trabajadores total, aumenta el número de trabajadores asalariados, es decir, aumenta el capital variable, se compra más fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, siempre hay millones de desempleados. Al mismo tiempo, se reinvierte una parte del nido, que era la pregunta que hacía, justo, que implica que se compran adicionales. Estos son datos también del DANE. El número de ocupados en la primera columna incluye tanto asalariados como no asalariados. El número de desocupados, ustedes se fijan, muestra que siempre, en esta serie, por lo menos en los últimos 21 años, siempre hay millones de personas desempleadas. Y aquí no traje el dato del desempleo ni los datos de las características o calidad del empleo, de los que tienen algún ingreso o algún trabajo. Pero siempre hay una masa de desempleados. Esto es el famoso ejército o parte del ejército industrial de reserva que veíamos en la sesión pasada. Es un rasgo de la economía colombiana, pero es un rasgo característico de todas las economías capitalistas. Claro, hay algunos países que a veces tienen unas tasas de desempleo menores, pero la tesis de Marx sobre la acumulación de capital, que siempre va a existir un excedente a lo largo de la historia económica colombiana, siempre ha habido una masa de desempleados. Lo otro interesante en la columna de número de trabajadores asalariados privados que hay asalariados en el sector doméstico, crece. Es decir, se contrata desde el año 2000 al año 2022, se contrata. Claro, varía, y el crecimiento no va a ser igual de un año a otro, pero hay crecimiento, que es la relación fundamental dentro de la economía capitalista. Pues si están contratando trabajadores asalariados, pues están contratando para que generen un excedente, para que generen un plusvalor. Entonces, esto está siempre en la economía colombiana y es muy importante. Eh, Las últimas columnas, la pregunta específica de Augusto, el DANE lo llama inversión, la formación bruta de capital fijo. Y esto hay que mirarlo con detalle, esto es solo una aproximación, porque el DANE incluye, digamos, la construcción de vivienda también. Entonces, no todo sería estrictamente acumulación de capital. Pero lo interesante es mirar que hay efectivamente año tras año una parte que más o menos, si ustedes miran ahí los porcentajes, eh, una parte de lo producido que no lo consumen los capitalistas, sino que lo reinvierten. Esto hay que mirarlo con más detalle, solo una aproximación muy general, porque parte de la inversión la hace el Estado con lo que toma por los impuestos. Pero ahí están elementos o rasgos de la acumulación de capital. Lo más significativo es que aumenta la contratación de asalariados, pero al mismo tiempo hay una cantidad de personas desempleadas permanentemente, millones. O sea, es una sociedad que no le puede garantizar el trabajo a todos sus ciudadanos. Una sociedad basada en mantener una gran parte de su población desocupada, al mismo tiempo que sobrecarga el trabajo sobre los que están ocupados y al mismo tiempo que les paga en promedio bastante mal a todos ellos. Bueno, esto era por basar algunos de los elementos y hacer un vínculo de la sesión pasada y hacer un vínculo con lo que planteaba Augusto. Esta me la voy a brincar porque hoy comenzamos un poco tarde. Vamos a entrar en el tomo 2.